Buenos días con todos y todas. Vamos a continuar hoy revisando lo que es la unidad 1 sobre transferencia de calor por conducción. Esta vez vamos a continuar con la ecuación de la conducción de calor con las propiedades térmicas de la materia y vamos a tratar de llegar a la conducción de calor en un régimen estacionario. Entonces, habíamos mencionado anteriormente que la fuerza impulsora para cualquier forma de transferencia de calor lo constituye la diferencia de temperatura. Y entre mayor sea la diferencia de temperatura, mayor es la razón de la transferencia de calor. Entonces, en algunos problemas de la ingeniería se requiere determinar la determinación de la distribución de la temperatura. Es decir, cómo varía la temperatura de un lado a otro lado del medio para calcular algunas cantidades de interés, como la razón local de la transferencia de calor, la expansión térmica, el esfuerzo térmico, etc. Y en algunos lugares críticos y en ciertos momentos que nosotros también consideramos críticos. Para especificar la temperatura en un punto, en un medio se requiere la determinación de la ubicación de ese punto en una forma geométrica específica. Esto se puede elegir realizando un sistema de coordenadas como las rectangulares, las cilíndricas y las esféricas. Mencionamos estas principalmente debido a que son las que más se encuentran en los problemas de ingeniería y estas formas son las que más se atribuyen a formas de alimentos, a formas de materiales biológicos o de materias primas cualquiera para ser utilizadas en procesos térmicos. Y esto va a depender de la configuración geométrica. Repito, rectangular, cilíndrica y física. La ubicación de este punto específico se especifica de acuerdo a las coordenadas de X, Y y Z en un plano de coordenadas específicas. En el caso de unas coordenadas rectangulares, tenemos que estos van a depender de las coordenadas en X, en Y y en Z. Es decir, que la temperatura va a estar en función de la ubicación de X, Y y Z y del tiempo. En coordenadas cilíndricas vamos a tener el radio. El radio vamos a tener el estudio de un ángulo y vamos a tener el estudio de otra coordenada. En coordenadas esféricas, en cambio, vamos a tener el radio y dos ángulos a ser determinados, que lo que vamos a necesitar para ubicar el punto específico. Es decir, que la temperatura, en el caso de coordenadas cilíndricas, va a estar en función del radio, del ángulo, de la coordenada Z y del tiempo. En coordenadas cilíndricas esféricas va a estar en la temperatura en función del radio, de los dos ángulos y del tiempo. Por tanto, la temperatura en un punto cualquiera, en un instante de tiempo t, va a depender de acuerdo de la figura geométrica como nosotros tenemos representado. También debemos mencionar que la transferencia de calor se presenta en estados estables y en estados transitorios, considerados no estables o estacionarios y estables. En cualquiera de estos dos casos, nosotros vamos a determinar la transferencia de calor. Es de considerar que la mayoría de los problemas de transferencia de calor que se encuentran en las prácticas son de naturaleza transitoria, pero suelen analizarse bajo condiciones que suponen estacionarias, debido a que los procesos estacionarios son más fáciles de analizar y suministran respuestas a preguntas y después se pueden trasladar o inferir a problemas transitorios. Además, tenemos que mencionar que la transferencia de calor puede ser multidimensional, es decir, que puede darse en cuerpos unidimensionales, bidimensionales, tridimensionales. Debemos mencionar también que la transferencia de calor se da mayoritariamente a través de medios tridimensionales, en donde la temperatura varía a lo largo de las tres direcciones, es decir, de los tres ejes de coordenadas. Dentro del proceso que se estudia de transferencia de calor,
En este caso, la distribución de temperatura de uno o al otro lado del medio, así como la razón de transferencia de calor en cualquier ubicación, se puede escribir por un conjunto de tres coordenadas, tales como X, Y y Z, si es coordenadas rectangulares o cartesianas, radio, ángulo, teta y zeta en coordenadas cilíndricas, y el radio y dos ángulos en el sistema de coordenadas esféricas o polares. En cualquiera de ellos, la temperatura va a estar en función del eje de coordenadas y en función de los ángulos. En algunos casos, la temperatura va a variar en dos dimensiones. Pues, en este caso, vamos a tener que la transferencia de calor es bidimensional, solamente en la dirección de la coordenada X y Y. En otro caso, va a ser unidimensional, como es el caso de las paredes planas. La razón de transferencia de calor a través de un medio en una dirección específica, en la dirección, en este caso de la coordenada X, es proporcional a la diferencia de temperatura entre uno y otro lado, pero es inversamente proporcional a la distancia en esa dirección. Eso se explica mediante la forma diferencial de la ley de Fourier de la conducción de calor, en donde la razón de transferencia de calor va a ser igual a la constante de conductividad por el área por la gradiente de temperatura. En este caso, el calor es conducido en la dirección de la temperatura decreciente y por lo tanto la gradiente de temperatura en este caso es negativo, cuando el calor es producido en la dirección positiva del eje de coordenadas X. Ponemos el signo negativo porque de esta manera se garantiza que la transferencia de calor en la dirección positiva de X sea una cantidad positiva. Tenemos el caso también de la conducción de calor en una pared plana. En este caso, el libro lo toma en cuenta en una pared plana grande. En este caso, el elemento delgado de espesor del incremento de E de X, en este caso, de una pared, se supone que la densidad de la pared, vamos a utilizar que es esta de aquí, el calor específico y C, el área de la pared, a la dirección transversal de calor es A. Es decir, que este es el área establecida. Procedemos a realizar un balance de energía sobre este elemento, en donde nos queda que la razón de conducción del calor en la coordenada X menos la razón de conducción de calor en la coordenada X más el incremento de X y más la energía de generación del elemento va a ser igual a la razón de cambio del contenido de energía del elemento. Pero el cambio de contenido de la energía interna del elemento y la razón de generación del calor dentro del elemento le expresamos como el incremento de energía del elemento va a ser igual a la energía del elemento en un tiempo determinado más su incremento en el tiempo menos la energía en un tiempo específico, más su masa por el calor específico por la diferencial de su temperatura, considerando la temperatura 1 más el incremento en el tiempo 1. Y esto va a ser igual a su capacidad calorífica del material que presenta por el área, por el incremento del espesor en función de la temperatura más el incremento en el tiempo y menos la temperatura total. Entonces, al final vamos a tener que la ecuación de Fourier se va a dar que el límite cuando X va a tender a cero, que la razón de transferencia de calor de un punto X, la coordenada X, más el incremento de X, menos la razón de transferencia de calor en X sobre el incremento de X va a ser igual a la derivada parcial de la razón de transferencia de calor en un tiempo determinado en función de la derivada parcial del espesor, y esto va a ser igual a la derivada parcial de la constante por el área por el gradiente de temperatura en función de la derivada parcial del espesor. Por lo tanto, quedaría, si el área es constante para una ecuación dimensional de conductividad variable, que la diferencial parcial de la constante por la gradiente de temperatura en función del espesor más la energía de generación va a ser igual a la capacidad calorífica del material en función de la derivada parcial de la temperatura en función del tiempo. En caso, si es constante, vamos a tener que la segunda derivada o la derivada al cuadrado
de la temperatura en función de la derivada parcial del espesor al cuadrado más la energía de generación en función de la conductividad va a ser igual a la difusividad térmica por la derivada parcial del tiempo en función de la derivada parcial, la temperatura en función de la derivada parcial del tiempo. Esto en condiciones unidimensionales. Y cuando las condiciones son específicas, en el caso del régimen estacionario, cuando la derivada en función del tiempo tiende a cero, va a ser igual a las derivadas normales de la temperatura en función del espesor, más la energía de generación en función de la conductividad térmica, y esto va a ser igual a cero. Si se causa un régimen transitorio sin generación de calor, es decir, la generación de calor va a ser cero, tenemos que la derivada parcial o la segunda derivada parcial de la temperatura en función del espesor al cuadrado va a ser igual a 1 sobre la conductividad térmica del material, la difusividad térmica del material en función por la derivada parcial de la temperatura en función de la derivada parcial del tiempo. Y si el régimen es estacionario sin generación de calor, vamos a tener que en este caso la derivada en función del tiempo va a ser igual a cero y la energía de generación va a ser igual a cero, por tanto vamos a tener a la derivada, la segunda derivada o la derivada de la temperatura en función de la derivada del espesor al cuadrado cuando tiende a cero. En el caso este tendríamos nosotros una ecuación general en donde tenemos el caso ahora de la conducción, de la ecuación de la conducción de calor en un cilindro largo, en donde consideramos un elemento delgado en forma de casco cilíndrico de espesor incremento de R. En este caso, suponemos que la densidad del cilindro es de el calor específico y la longitud. El área del cilindro normal, la dirección de la transferencia de calor en cualquier lugar, va a ser igual al área por pi, por radio y por la longitud, en donde el radio es el valor del radio en ese lugar. El área de la transferencia de calor depende del radio en este caso y por lo tanto varía con el lugar. Un balance de energía sobre este elemento delgado en forma de casco cilíndrico durante un pequeño intervalo de tiempo lo expresamos como razón de la conducción del calor en radio va a ser menos la razón de conducción del calor en el radio específico más el incremento del radio más la razón de generación de calor en el interior del elemento. Esto va a dar como lugar a la razón de cambio del contenido de energía del elemento. En cambio, en el contenido de energía del elemento y la razón de generación del calor dentro del mismo expresamos como la variación de energía del elemento va a ser igual a la energía en función de un tiempo inicial más un incremento de tiempo menos la energía en un tiempo dado va a ser igual a la masa por la capacidad calorífica por la temperatura en un tiempo determinado más el incremento de tiempo menos en el tiempo establecido, y esto va a ser igual a la densidad por el calor específico del material por el área por la variación del radio en función de la temperatura más un incremento de tiempo menos la temperatura en un tiempo dado. Esto va como resultado la energía de generación del elemento que va a ser igual a la energía de generación del volumen del elemento y va a ser igual a la energía de generación del área por el incremento del radio. Por tanto, aquí tenemos la otra ecuación en el caso de que se trate de un cilindro largo. Entonces podemos determinar que en la ecuación inicial de un cilindro, si es conductividad variable, va a ser 1 sobre el radio por la derivada parcial de la constante de conductividad térmica por la gradiente de temperatura en función del espesor, más la energía de generación, que va a ser igual a la capacidad térmica del material en función de la derivada parcial de la temperatura en función de la derivada parcial del tiempo. En el caso de ser la conductividad constante, vamos a tener a 1 sobre el radio la segunda derivada parcial o la derivada parcial al cuadrado por la temperatura en función del espesor al cuadrado más la energía de generación en función de la continuidad térmica va a ser igual a 1 sobre la difusividad térmica del material por la derivada parcial de la temperatura en función de la derivada parcial del tiempo. Y si las condiciones son específicas, tenemos que en el régimen transitorio, cuando va a ser la derivada parcial en función del tiempo a cero, vamos a tener que va a ser 1 sobre el radio, o la derivada normal, o la segunda derivada de la temperatura en función del espesor al cuadrado, más la energía de generación en función de la continuidad térmica, esto va a ser igual a cero. Y en el régimen transitorio, sin la generación de calor, vamos a tener que 1 sobre el radio por la segunda derivada parcial por la temperatura en función de la derivada parcial
del radio al cuadrado va a ser igual a 1 sobre la difusividad térmica por la derivada parcial de la temperatura en función de la derivada parcial del tiempo. Y si es un régimen estacionario sin generación de calor, vamos a tener que la derivada en función del radio va a ser igual por la gradiente de temperatura y esto va a tenderse a cero. En el caso de una esfera, vamos a tener que la conductividad variable va a estar dado por la relación siguiente, en donde 1 sobre el radio al cuadrado por la derivada parcial en función del radio, por el radio al cuadrado por la constante de conductividad térmica en función de la gradiente de temperatura, más la energía de generación va a ser igual al calor específico del material por la derivada parcial del tiempo en función de la temperatura en función del tiempo. En conductividad constante cambia, que va a ser 1 sobre la difusividad por la derivada parcial de la temperatura en función de la derivada parcial del tiempo. Y si las condiciones son específicas, en el caso del régimen estacionario, este va a ser igual a 0. Si el régimen es transitorio, la energía de activación, la energía de generación, va a ser igual a 1 sobre la difusividad térmica por la derivada parcial de la temperatura en función de la derivada parcial del tiempo. Y si el régimen es estacionario sin generación de calor, vamos a tener que va a ser igual a la derivada en función del radio por el radio al cuadrado o la derivada de la temperatura en función del radio, y esto va a ser igual a 0. Por tanto, vamos a tener una ecuación unidimensional combinada de la conducción de calor. Una vez analizado las demás ecuaciones, en régimen transitorio, tanto para la pared plana, para el cilindro y la esfera, se revela que las tres se puede expresar en esta ecuación unidimensional. En este caso, n representa 0 para una pared plana, 1 para un cilindro y 2 para una esfera. Siempre que se tenga una pared plana, se acostumbrará a reemplazar la variable del radio por X. Entonces, esto se puede simplificar en casos de régimen estacionario o sin generación de calor, como lo mencionamos anteriormente. En el caso de la ecuación general de conducción de calor, cuando tenemos coordenadas rectangulares, vamos a considerar elementos rectangulares de longitud, incremento de X, de ancho, incrementos de Y, y altura, el incremento de Z. Entonces, de Y, de ancho y Z. Vamos a poner que la densidad del cuerpo es D y el calor específico es cero. El balance de energía sobre este elemento durante un pequeño intervalo de tiempo podemos expresarlos como la razón de la conducción del calor en las coordenadas X, Y y Z menos la razón de conducción de calor en X más el incremento de X, en Z más el incremento de Z y en Y más el incremento de Y, más la razón de generación de calor en el interior del elemento. Esto va a dar como lugar a la razón del cambio del contenido de energía del elemento. Entonces, tomando en consideración que las áreas de transferencia de calor del elemento para la conducción de calor en las direcciones, las coordenadas X, Y y Z son área de X, incremento de X de Z, que el área de Y va a ser igual al incremento de X de Z, y el área de Z va a ser igual al incremento de X de Y, respectivamente, y tomando como límite cuando el incremento de X, Y, tiempo, tiende a 0, se va a obtener que la diferencial parcial en función de X va a ser igual a la constante por la diferencial parcial de la temperatura en función de la diferencial parcial de X, más la diferencial parcial en función de la diferencial parcial de Y va por la constante de conductividad térmica, va a estar en función por la derivada parcial de la temperatura en función de la derivada parcial de Y, y más de la derivada parcial en función de Z va a ser igual a la constante de conductividad térmica o la derivada parcial de temperatura en función de Z, y más la energía de generación. Vamos a tener el calor específico del material por la diferencial parcial de la temperatura en función de la diversidad parcial del tiempo. Esta expresión, llegamos resolviendo, llegamos a la ecuación de Fourier-Biot, en donde tenemos la presencia de la difusividad térmica y de la energía de generación del material. Y asimismo, cuando vamos a ver si se trata de régimen transitorio, vamos a tener la llamada ecuación de Poisson. Cuando el régimen transitorio sin generación de calor, la llamada ecuación de difusión, y el régimen transitorio sin generación de calor, la llamada ecuación de Laplace. En este caso,
En el estacionario, en el de Laplace, vamos a tener 0 y en el otro vamos a tener 1 sobre la velocidad térmica o la derivada parcial de la temperatura en función de la derivada parcial del tiempo. Cuando trabajamos con coordenadas cilíndricas, tenemos que considerar el radio, el coseno de los diferentes ángulos, por lo cual vamos a tener que relacionar, en este caso, los radios de cada uno de ellos, sean las coordenadas X y en las coordenadas Y y Z. En este caso vamos a tener que 1 sobre el radio por la derivada parcial de la constante de continuidad térmica por el radio por la diferencial parcial de la temperatura en función de la derivada parcial del radio más 1 sobre el radio al cuadrado por la diferencial parcial en función en este caso, del ángulo respectivo, por la constante de continuidad térmica, por el radio, por la diferencial parcial de la temperatura en función de la diferencial parcial del ángulo, y más la diferencial parcial en función de Z, por la conductividad térmica, en función del espesor, y más la energía de generación. Esto va a ser igual al calor específico del material por la diferencial parcial de la temperatura en función del tiempo. Entonces aquí tenemos un elemento diferencial de volumen en coordenadas cilíndricas y vamos a tener también en coordenadas esféricas, en este caso tomando en cuenta 3 ángulos, para lo cual calculamos el seno, el coseno de cada uno de ellos, y en donde va a ser igual toda la relación mencionada a la del calor específico del material o la diferencial parcial de la temperatura y en función de la diferencial parcial del tiempo. Es lo que podemos mencionar en lo que se refiere a la ecuación general de la conducción de calor.